Y nosotros nos vamos a otro ámbito, porque si bien tenemos una presidenta de la Corte Suprema del Poder Judicial, hay otro poder del Estado que ya tiene un presidente electo, y ese es la Presidencia de la República, que los chilenos decidieron el día de ayer fuera para José Antonio Kast. ¿Qué es lo que ha pasado el día de hoy? Estamos viendo imágenes de la primera reunión que sostuvieron en el Palacio de la Moneda esta mañana, y vamos a tomar contacto para que nos cuente de todas las actividades del presidente actual y del presidente electo, Ivo Goich, quien está en la sede de lo que vamos a comenzar a llamar como la OPE, que es la oficina del presidente electo en la comuna de Las Condes. La llamamos nosotros periodísticamente la Moneda Chica, al edificio que se instala para precisamente coordinar todas las tareas de instalación del nuevo gobierno, pero el día de ayer ya tenía este nombre. ¿Cómo estás, Ivo Goich? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Matilde? Muy buenas tardes. Así es, estamos afuera de la oficina del presidente electo acá en la comuna de Las Condes, lugar donde ya ha tenido reuniones de trabajo durante esta tarde, pero que durante la mañana del día de hoy, Matilde, tras el inapelable triunfo de José Antonio Kast, el presidente electo el día de ayer en las elecciones presidenciales frente a Yanet Jara, tuvo una jornada intensa que tuvo varias actividades, una de ellas un desayuno por la mañana en Buin, precisamente, donde se reunió con vecinos de su zona, una zona donde él fue concejal, donde fue parlamentario, posteriormente el lugar donde vive, muy cerca, ahí en Paine, el presidente electo José Antonio Kast, quien está buscando casa, eso sí, Matilde, para acercarse un poco más al centro de Santiago, a lo que va a ser su lugar de trabajo común, que va a ser el Palacio de la Moneda a partir del 11 de marzo del año 2026. Por mientras, todo se va a canalizar, y este va a ser su centro de operaciones acá en la comuna de Las Condes. Coloquialmente nosotros la llamamos como la Moneda Chica. De hecho, hace pocos minutos me corrigieron por parte del equipo del presidente electo. Pregunté si estaba todavía acá en la Moneda Chica y me dijeron que esta era la OPE, así que vamos a tener que empezar ahí a ajustar el vocabulario a la oficina del presidente electo. Por la mañana también se concretó, Matilde, una de las imágenes icónicas, podríamos decir, históricas, y también de las que va a dar que hablar en materia política por largo tiempo, y fue el saludo protocolar, la reunión de trabajo y posteriormente una reunión bilateral a solas extensa entre el presidente de la República de nuestro país, Gabriel Boric Font, y José Antonio Kast, el presidente electo, quien llegó a las 11:30 de la mañana acompañado de su esposa María Pía Adriasola, quien va a cumplir el rol de primera dama a partir del 11 de marzo del año 2026, y también acompañado con parte de su equipo de trabajo, donde se sostuvo una reunión con distintos ministros que componen parte del comité político del presidente de la República, Gabriel Boric. Eso tenía un horario, y cerca de una hora, en una hora y media, eso debería haber quedado despejado, libre, según los protocolos y los horarios que tenían. Bueno, esto se extendió por más de 2 horas. De hecho, la reunión bilateral solamente que tuvo José Antonio Kast con el presidente Gabriel Boric duró más de media hora, donde conversaron de diferentes temas enfocados en el futuro, en la futura instalación del gobierno del presidente electo José Antonio Kast, también de los equipos de trabajo y de los desafíos en conjunto en materias de Estado, en materias comunes que los une, a pesar de encontrarse, como dijo el presidente Boric, en las antípodas políticas, y haciendo un reconocimiento a las diferencias políticas que existen entre ambos, reconociendo que hay algo que los une a pesar de cualquier diferencia, y ese algo es nuestro país, es Chile. A la salida de esa reunión, una vez que termina, José Antonio Kast, con quienes asistió al Palacio de la Moneda, entre ellos Jorge Quirós, que nació el encargado de su equipo económico, María Jesús Gulf, que nació la encargada también de los temas sociales, del área programática. También estuvo con él el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, Claudio Alvarado, ex ministro secretario general de la presidencia, ex diputado también por mucho tiempo, y quien suena como uno de los posibles miembros del gabinete, incluso del comité político del presidente electo José Antonio Kast a partir del 11 de marzo. Lo acompañaron en esta reunión, y también Sebastián Figueroa.
A la salida, José Antonio Kast tuvo declaraciones, no contestó preguntas efectivamente para respetar también este acto republicano, el lugar donde estaba, también el rol del presidente de la República, Gabriel Boric, pero sí habló con los medios de comunicación, entregó una declaración, valoró efectivamente nuevamente la experiencia del presidente Boric, el trabajo que pueden realizar en conjunto hacia el futuro, el rol que espera también por parte de la oposición, de los partidos políticos. Él habla de un gobierno de emergencia, pero para un gobierno de emergencia se necesita una unidad nacional, decía José Antonio Kast durante la jornada del día de hoy, para conocer situaciones que afectan, aquejan a los chilenos y a las chilenas hoy en día precisamente, y para afinar todos los detalles, todos y cada uno de los detalles de la coordinación que hay que tener entre el gobierno entrante y el gobierno saliente. Se tocaron temas, decía José Antonio Kast, de seguridad, salud, educación, vivienda, temas que requieren políticas de Estado, materias de Estado que se deben seguir implementando y que se dan de una forma de continuidad más allá de las diferencias evidentes que tienen ambos programas políticos y la forma de poder establecerlos. Quiero que pasemos a escuchar las declaraciones del presidente electo de nuestro país, José Antonio Kast, el día de hoy en el Palacio de la Moneda. Su primer acercamiento ya como presidente electo al lugar que va a dirigir durante los próximos 4 años. Este gobierno de emergencia también tiene que verse reflejado en un gobierno de unidad nacional en los temas prioritarios. Y en eso yo creo que todos vamos a estar de acuerdo, que hay ciertas situaciones que nos afectan transversalmente en temas de seguridad, en temas de salud, en temas de educación, en temas de vivienda, que requieren políticas de Estado. Le agradezco enormemente al presidente de la República el tiempo también que tuvimos en una conversación personal muy importante, y las posibilidades que nos da de ir conociendo cómo funciona el Estado, cuáles son las situaciones más complejas que podemos tener que abordar hacia adelante y cuidar la institucionalidad. Hemos dicho también, y lo planteé el día de ayer, que este no es el gobierno de una persona, no es el gobierno de un partido político, sino que va a ser un gobierno mucho más amplio para poder lograr entendimiento en aquellos temas fundamentales. Ahí estaban las palabras del presidente electo José Antonio Kast, Matilde. Posterior a ello, el presidente de la República, Gabriel Boric, también realizó una declaración a los medios de comunicación nacionales e internacionales que fueron en masa el día de hoy hasta el Palacio de Gobierno para poder obtener esas imágenes y también, por supuesto, las primeras declaraciones de José Antonio Kast el día siguiente a haber triunfado en las elecciones presidenciales de nuestro país. El presidente Boric realizó una valoración importante a cómo se ha desarrollado este inicio de traspaso de mando, de traspaso de información, de coordinación, y también el día de ayer cómo se gestaron los distintos llamados y gestos entre ambos presidentes, electo y en ejercicio, como Janet Jara llamó a José Antonio Kast, fue hasta su comando, los llamados que ha tenido de distintas personalidades y autoridades a nivel mundial, pero también chilenas, como por ejemplo la expresidenta Michelle Bachelet. Eso ha llamado la atención del mundo entero, de mandatarios extranjeros, pero también de la prensa internacional, dejando muy en alto el nombre de Chile, de la institucionalidad de nuestro país, pese a que estas elecciones tengan a dos referentes políticos importantes en la historia de Chile desde ahora, con José Antonio Kast también elegido como presidente y el expresidente, ya se trataba como expresidente en algunos meses más, Gabriel Boric, en la forma en que sacaron adelante esto, la forma en que Chile respeta los resultados de las elecciones y poder entregar en orden, en calma, con tranquilidad, el traspaso de mando para lo que viene, lo que va a ser el próximo gobierno a partir del 11 de marzo del año 2026. El presidente, yo te decía en parte de su discurso que no tiene sentido desde su punto de vista maquillar las cosas, reconoce que vienen de visiones políticas muy distintas, que han estado enfrentados en las antípodas durante gran parte de su carrera política, pero defienden principios y valores que son diferentes también, pero que hay algo que los une, y eso algo que los une es Chile. Además, el presidente se comprometió y mandató a cada uno de sus ministros a realizar los trabajos de coordinación y de traspaso de mando de cada una de las carteras de la mejor forma posible y con todas las facilidades para el gobierno entrante. Pasemos a escuchar las palabras del presidente de la República de nuestro país, Gabriel Boric. Quiero destacar el clima positivo en el que se desarrolló la reunión. Aquí no tiene sentido, desde mi punto de vista, maquillar las cosas.
venimos de visiones políticas muy distintas. Hemos estado enfrentados y en las antípodas durante gran parte de nuestra carrera política. Sin embargo, nos une Chile y somos parte del mismo destino de la nación. En el futuro cercano tendremos roles distintos: gobierno y oposición, oposición y gobierno. Pero algo de lo que yo por lo menos estoy seguro es que sea donde sea el lugar que nos toque estar, seguiremos trabajando con cariño, con convicción, con amor por los principios que defendemos y por Chile, por los chilenos y chilenas. Luego de estar en el Palacio de la Moneda, el presidente electo José Antonio Kast se trasladó hasta la oficina, efectivamente, donde va a realizar los trabajos hasta el 11 de marzo del año 2026, cuando ya suma formalmente en una reunión muy importante, una reunión que lo tuvo con los presidentes de los partidos que lo apoyaron en primera, en segunda vuelta, también los secretarios y secretarias generales de esas colectividades, para comenzar a formar, ¿qué, Matilde? Una coalición amplia, abrir este arco desde el centro hasta el Partido Nacional Libertario con distintas ideas. Va a necesitar un apoyo importante José Antonio Kast, y lo sabe, en el Congreso y también con la fuerza de los partidos, al menos que se plantean hoy en día como oposición, desde el próximo año ya como oficialismo, y eso está paso a paso, lentamente. Hablamos el día de hoy con Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, quien entregó más detalles acerca de esa situación, y también con Claudio Alvarado, quien asumirá un rol clave durante los próximos meses. Posiblemente él sea nombrado ministro en algún momento por José Antonio Kast durante las próximas semanas, pero está asumiendo un rol clave, que es el encargado de todo este proceso de transición. Explicó en qué consiste su cargo, qué le pidió el presidente electo. Pasemos a escuchar las palabras de Arturo Esquella y de Claudio Alvarado. Empezamos precisamente conversaciones que creemos fundamentales para diseñar, o más bien digamos para soñar y luego diseñar lo que debiera ser un amplio grupo de partidos políticos, de dirigentes, de fuerzas políticas que respalden, que le den soporte al gobierno de José Antonio Kast a partir del 11 de marzo del próximo año. Tenemos una agenda legislativa y política de grandes transformaciones en los principales dolores que tienen los ciudadanos chilenos, el país en general, particularmente en materia de seguridad pública, en la reactivación económica y las tantas urgencias sociales que todos ustedes conocen muy bien. Y nos necesitamos a todos. He contado con la confianza del presidente electo en orden a poder representarlo en el proceso de traspaso de mando, proceso que por lo demás ya he conocido en oportunidades anteriores. Me correspondió el año 2014 preparar el proceso de entrega del gobierno del presidente Piñera en su primer gobierno, y posteriormente recibirme de un gobierno del año 2018, por lo tanto es una tarea conocida. Quedamos en conjunto con el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, de poder concordar posteriormente reuniones para que este traspaso sea lo más fluido posible, lo más transparente y con la información que todo gobierno que llega necesita para poder instalarse de la mejor manera. Ahí las palabras del equipo de trabajo que está ya, por supuesto, afinando todos los detalles para la instalación del próximo gobierno en materia política y los apoyos que va a necesitar Matilde, pero también en las cosas ya más administrativas por parte de los ministerios y la entrega de toda la información necesaria para comenzar a trabajar ya a partir del 11 de marzo. Una jornada donde se conoció además, Matilde, y se confirmó un viaje, el primer viaje al extranjero del presidente electo José Antonio Kast. Mañana temprano por la mañana partirá hasta Buenos Aires, hasta Argentina, para reunirse ¿con quién? Con el presidente de ese país, con Javier Milei. Al mediodía, Matilde, se van a reunir el presidente electo de nuestro país, José Antonio Kast, y el presidente de la República Argentina, Javier Milei. En la Casa Rosada será recibido José Antonio Kast en una reunión donde se va a hablar de temas económicos, de migración. También nos contaban acá por parte de su equipo de trabajo en la oficina del presidente electo, entre otras materias de dos países
que compartimos una gran frontera, dos países donde hay una relación de comercio muy importante y que se pretende afianzar en materia cultural también. Son varios los puntos a tratar y por supuesto ambos mandatarios se tienen una sintonía ideológica especial y es por eso vimos ayer las palabras que le dedicaba Javier Milei a través de sus redes sociales a José Antonio Kast e inmediatamente ya se había coordinado este viaje para poder estar con él y no se descarta que puedan seguir existiendo algunas reuniones a nivel internacional, sobre todo enfocadas en nuestra región. Hay detalles de esa reunión, porque no va a viajar solo José Antonio Kast, el presidente electo, lo hará con Jorge Quirós, el encargado de su área económica y uno de los posibles nombres, los que suena más fuerte para poder asumir el Ministerio de Hacienda, pero además con dos invitadas muy especiales, con Susana Jiménez, la presidenta de la CPC, y también con Rosario Navarro, la presidenta de la SOFOFA. Además, durante la tarde se espera que se pueda reunir también con José Luis Daza, el viceministro de Economía del gobierno de Javier Milei, chileno nacido en Buenos Aires, efectivamente, y que es otro de los nombres que ha estado sobre la mesa para poder asumir un rol importante en el equipo económico del presidente electo José Antonio Kast. Pasemos a revisar las palabras de la vocera de la oficina del presidente electo, Mara Cedini, en relación a este viaje que hará el día de mañana José Antonio Kast. Presidente electo José Antonio Kast parte mañana muy temprano por el día a principalmente estrechar relaciones internacionales con nuestro país vecino, nuestro país hermano, con quien tenemos una muy buena relación. El presidente Javier Milei muy generosamente ayer celebró y compartió unas palabras hacia el presidente electo José Antonio Kast. La agenda mañana es poder juntarse con el presidente Javier Milei cerca del mediodía en la Casa Rosada para discutir distintos temas. Esta agenda tiene dos caras. La primera tiene que ver con los temas de seguridad y migración. Necesitamos una actitud colaborativa entre los distintos países y se busca estrechar profundamente estos lazos para poder tomar determinaciones que ayuden a las distintas naciones a enfrentar este problema. La segunda agenda tiene que ver con el eje económico. Necesitamos seguir profundizando relaciones que permitan a ambas naciones seguir creciendo. Va a estar acompañado por Jorge Quirós y distintas personalidades de agrupaciones como la SOFOFA y la CPC. Ahí las palabras de la vocera de la oficina del presidente electo, Mara Cedini. Te aprovecho de contar, Matilde, que muy posiblemente mañana a esta hora estemos conectados yo desde Buenos Aires para contarles las actividades que ha tenido el presidente electo José Antonio Kast. Vamos a viajar para seguir su primera salida del país como presidente electo, esta importante reunión que va a sostener junto al presidente de la República Argentina, Javier Milei, y los detalles y esperemos poder hablar también con el presidente electo fuera ya de nuestro país, así que eso será para mañana. Vamos a estar durante el día, por supuesto, siguiendo los pasos del presidente electo José Antonio Kast. Presidente electo que ha recibido muchos saludos a nivel internacional a través de redes sociales, múltiples llamados telefónicos, felicitaciones por lo que fue su triunfo del día de ayer, de muchos de los presidentes efectivamente de nuestra región. Pero hubo no uno, sino que varios posteos en redes sociales, en la red social X precisamente, que llamaron la atención y que hizo que el gobierno de nuestro país emitiera una nota de protesta contra Colombia por los dichos de Gustavo Petro, presidente de Colombia, que el día de ayer, al conocer los resultados de la elección presidencial en nuestro país, posteó algunas cosas acerca de la decepción que tenía por la elección presidencial en nuestro país, por los resultados efectivamente, por la elección de José Antonio Kast, y entre otros epítetos que dejó Gustavo Petro plasmado en sus redes sociales. Hay algunos que dice: por el sur y por el norte vienen los vientos de la muerte, el fascismo avanza, jamás le daré la mano a un nazi y a un hijo del nazi, tampoco son la muerte en ser humano, triste que Pinochet tuvo que imponerse a la fuerza, pero más triste ahora es que los pueblos elijan su Pinochet, elegidos o no son hijos de Hitler y Hitler mata a los pueblos. Esto es solo parte de algunos posteos de Gustavo Petro, que fueron varios, algunos de ellos siguen publicados en sus redes sociales. Esto hizo que inmediatamente se tomara la decisión durante la jornada del día de hoy por parte del gobierno de Chile de emitir una nota de protesta por lo que califican como faltas de respeto ante una autoridad en nuestro país, el presidente electo José Antonio Kast. El canciller Alberto Van Claveren se refirió a eso el día de hoy y quiero que pasemos a escuchar sus declaraciones.
hemos entregado una nota de protesta al embajador de Colombia en Chile para manifestar nuestra molestia por los inaceptables dichos del presidente de Colombia respecto de la elección presidencial en nuestro país. Sus declaraciones constituyen una falta de respeto y una intromisión impropia en asuntos de política interna. Y no solo denostan al presidente electo, sino a la decisión soberana del pueblo de Chile y a la solidez democrática de nuestras instituciones. Esto se suma, Matilde, a lo que te decía, lo que ha sido muy valorado transversalmente a nivel político en nuestro país, pero muy fuertemente en el extranjero, que es el respeto por la institucionalidad, por las autoridades, el respeto en el lenguaje, lo que hay que tener efectivamente. Y esto muestra que a pesar de cualquier tipo de diferencias políticas que puedan existir entre la actual administración y la administración entrante a partir del 11 de marzo del año 2026, en nuestro país se respetan esas cosas y no se pasan a llevar efectivamente. Ha sido el único saludo en ese tenor, el único comentario en ese tenor, al menos de los que se ha conocido dentro de las felicitaciones que ha podido recibir durante las últimas horas, desde el día de ayer en la noche, el presidente electo de nuestro país, José Antonio Kast, quien entonces les contamos nuevamente, viajará el día de mañana por la mañana a Argentina en un viaje que será solo por el día, volverá en la tarde-noche a nuestro país para seguir ya afinando lo que va a ser su futuro gabinete, comenzar a hacer los traspasos de los distintos ministerios y también, por supuesto, seguir trabajando en lo que va a ser su gobierno a partir del próximo año. Así es, muchísimas gracias por todo este reporte, Ivo, de las actividades de esta mañana, que para muchos extranjeros es tan difícil de entender y que para Chile representa un orgullo, sí. Esta tradición republicana, civilizada, cordial, de respeto por sobre todo. Y también lo otro que llama la atención es que 1 hora y media después de cerrar las urnas ya teníamos resultados inobjetables por los dos candidatos que estaban en competencia. Así que esos también son motivos de estar orgullosos como país. Y bueno, tú ya comienzas a ver las actividades del presidente electo. Que tengas un buen viaje. Mañana entonces nos conectamos contigo desde Buenos Aires.